Ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a graficar una elipse que está centrada en el punto H, K. Entonces nos dice el siguiente ejemplo lo siguiente. Graficar la elipse que está representada por la ecuación x menos 3 al cuadrado sobre 2 más y más 1 al cuadrado sobre 3 igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Debemos graficar esta ecuación. Ahora observen que esta ecuación representa una elipse. Ahora, pero será una elipse vertical o horizontal. Entonces, recuerden, simplemente miramos los denominadores a ver cuál es el más grande. En este caso, el más grande es este 3, que está bajo la y. Es decir, esta es una elipse vertical. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo siguiente. Que la ecuación para una elipse vertical, ¿qué es? Es x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Entonces observen, vamos simplemente a comparar los términos. Este a al cuadrado tiene que ser igual a 3. Es decir, a al cuadrado es igual a 3. De aquí, a es igual a raíz de 3. Entonces observen, simplemente a raíz de 3. Simplemente para expresarlo lo vamos a dejar aquí. Esto es aproximadamente 1,7 si tomamos una cifra decimal. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo siguiente. Que b al cuadrado va a ser igual a 2. De donde b va a ser igual a raíz de 2. Entonces nuevamente vamos a expresar esto en decimales que más adelante nos servirá para graficar. Y esto es 1,4 si tomamos una cifra decimal. Ahora vamos a encontrar c. ¿C qué es? Recuerden, simplemente tenemos esta ecuación. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Ahora, ¿qué es a al cuadrado? A al cuadrado es 3. Esto va a ser igual a b al cuadrado, que es 2, más c al cuadrado. ¿De dónde vamos a obtener qué? Que 3 menos 2, pasando este término aquí, va a ser igual a c al cuadrado. Es decir, 3 menos 2, que es 1, va a ser c al cuadrado. De donde c es raíz de 1. Es decir, 1. Entonces observen, aquí tenemos el valor de a, de b y de c. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta saber cuál es el centro de esta gráfica, es decir, cuál es el punto H, K. Entonces observen, simplemente, si nos miramos aquí, H tiene que ser igual a 3. Aquí vamos a hacerlo, H va a ser igual a 3. Y K tiene que ser igual a ¿qué? Observen, menos K es igual a 1. Es decir, K va a ser igual a menos 1. Entonces el centro simplemente va a ser este. Observen que aquí simplemente igualamos menos K igual a 1. Y cuando multipliquemos nos va a quedar que K es igual a menos 1. Como hemos hecho para la circunferencia, para la parábola, simplemente igualamos este término de aquí con los de acá. Observen que aquí igualamos menos H igual a menos 3. Y cuando multiplicamos por menos 1 nos queda que H es igual a 3. Y nuevamente aquí nos da 1. Es decir, el centro de esta elipse va a ser 3,1. Entonces ahora con estos tres datos, con A, B, C y el centro, vamos a graficar nuestra elipse. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener A que vale raíz de 3, que dijimos que esto era aproximadamente 1,7. B que es raíz de 2, que esto es aproximadamente 1,4. Y C vale 1. Y además que el centro de esa elipse es el punto 3, menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el centro. 3, menos 1. Es decir, 3 para las X menos 1 para las Y. Es decir, acá. Este va a ser el centro de la elipse. Ahora, nosotros sabemos que la elipse es vertical. Entonces, ahora vamos a hallar los focos. Entonces, primero el foco 1 y el foco 2. Observen que el foco no va a cambiar su coordenada en X. Es decir, va a ser 3. Porque el foco va a estar en esta línea de acá. Pero, ¿qué va a pasar? Que del centro debemos sumarle una distancia C. Es decir, el centro que es ¿qué? Que tiene coordenada aquí menos 1, le vamos a sumar C. ¿Y C vale cuánto? 1. Y este va a ser un foco. Y el otro foco va a ser esta coordenada que es para el centro, pero le vamos a restar 1, que es C. Es decir, los dos focos que van a hacer, va a ser el foco 1, va a ser
3, menos 1 más 1, que es 0, y el otro foco va a ser menos 1, que va a ser 2. Menos 2, perdón. Y aquí tenemos los dos focos. Ahora vamos con los dos vértices. Va a pasar lo mismo. En X va a tener la coordenada 3 y en Y simplemente va a ser lo que tiene el centro más A, pero A es 1.7, entonces sumémosle aquí 1.7. Y también este otro de aquí vamos a restarle A, es decir, menos 1,7. Y entonces esos vértices, ¿cuánto nos van a dar? Nos va a dar 3, menos 1 más 1,7 nos da 0,7. Y este B2 nos va a dar 3, menos 1 menos 1,7 nos va a dar menos 2,7. Entonces aquí tenemos los dos vértices. Es decir, tenemos estos 4 puntos. Tenemos el punto 3,0, 3,0 que sería este, sería un foco. Tenemos el punto 3,2, menos 2, perdón, que sería este, que sería el otro foco. Tenemos el vértice que es 3,07, es decir, casi llegando a 1, más o menos aquí. Y el otro que es 3, menos 2,7, que es casi llegando a 3, o sea, más o menos aquí. Entonces observen, ¿qué nos falta? Nos falta encontrar otros dos puntos a estos lados para poder trazar la elipse. Ahora, pero para hallar esos puntos debemos sumarle a este lado de aquí una distancia B, es decir, 1,4. Entonces, estos dos puntos, que en este caso los vamos a llamar D y E, estos dos puntos vamos a tener las siguientes coordenadas. El punto D le vamos a sumar a la coordenada X esta B, es decir, a la coordenada del centro, que es 3, le vamos a sumar B, que es 1,4. Y en Y sigue teniendo la misma coordenada del centro, es decir, menos 1. Ahora, para el punto E es al revés, le vamos a restar este 1,4, que es B, y esto, menos 1. Es decir, aquí nos va a dar 3 más 1,4, que daría 4,4. Entonces nos va a dar 4,4. Alarguemos un poquito este eje. Aquí sería el 4 y el 5. Y nos dice que en 4,4 va a estar este punto, es decir, 4 casi en la mitad, por aquí, menos 1. Y el otro punto es 3 menos 1,4, que es 1,6. Es decir, en 1,6, que es más o menos aquí, menos 1, más o menos aquí, va a ser el otro punto. Ahora observen, por estos 4 puntos exteriores tiene que pasar la elipse. Y este es el centro de la elipse. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algo de este estilo. No trataré de hacerla con la figura porque nos va a quedar algo diferente. Pero ustedes que tienen cuadrícula les va a quedar algo más preciso. Esto quedó un poco torcido, pero sin embargo es la idea de que esto va a ser una elipse. Hay curvígrafos que nos permiten hacer esto perfectamente. En este caso, si tenemos aquí más o menos la imagen de lo que nos tiene que dar, eso nos va a servir para identificar la gráfica de esta elipse que teníamos. Entonces, de esa manera graficamos esa elipse y aquí encontramos todas sus partes.